Buenas tardes, yo soy Víctor Manuel Mendoza. Estoy aquí presentando el trabajo final de grado. Pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela de Ciencias de la Educación, Lima, licenciatura en Matemáticas. La propuesta mía está eh, identificada sobre el impacto real de los procesos de aprendizaje de las matemáticas en ambientes virtuales. Es importante reconocer que dentro de lo que hoy se habla de la era digital, existen cuatro elementos que han determinado dichos elementos de ambientes de aprendizaje virtual. Las necesidades de la demanda de la sociedad actual, los avances tecnológicos, la necesidad de los nuevos ambientes de aprendizaje y el impacto en la educación. El modelo educativo actual, que a pesar de haber transcurrido tantos tiempos de avances tecnológicos y sobre todo en la parte de las TICs, sigue siendo el mismo, sigue siendo tradicionalista, esencialmente en la evaluación sigue siendo no calificador sino descalificador. Las demandas del mercado laboral son más exigentes, ya se habla más de incorporar al mercado laboral personas que manejen y desarrollen habilidades ya muy bien establecidas como competencias y no tanto en la parte de los títulos académicos que pueda presentar una persona que esté capacitada para desarrollar una cierta actividad. Y combinando estos dos elementos, el modelo educativo que requiere una transformación profunda y lo que es las nuevas condiciones del mercado laboral, existen una serie de elementos que favorecen las transformaciones sociales. Si miramos el comparativo entre los datos de la educación a nivel rural y comparado con la urbana, la brecha sigue siendo muy importante. En el año 2000 escasamente la cobertura en educación rural era menos del 50%, la urbana llegaba a estaba cerca del 80% de cobertura y los índices de analfabetismo estaban por encima del 10% en Colombia. Para el año 2005 la cobertura aumentó, pero la brecha se mantiene. Si miramos en el diagrama de barras, la brecha sigue siendo casi que en la misma proporción, a pesar de que el índice de cobertura ha aumentado. Esto pues obviamente tiene que ver mucho con el crecimiento poblacional. En el año 2010 no varían mucho las situaciones y hoy ya hablando del 2015, que es el último referente cuantitativo, podemos ver que la cobertura en el sector urbano ya sobrepasa la tasa del 90%, en el rural escasamente sobrepasa el 60%. Una explicación a esto es, digamos, el fenómeno de la violencia y el conflicto armado que lleva a Colombia durante tanto tiempo. Si miramos los comparativos, vamos a mirar en el sector rural cómo es la cobertura a nivel de la educación básica primaria y la educación secundaria. En el año 2000 la tasa de cobertura es mayor en primaria que en secundaria. Se sabe claramente que en el sector rural la mayoría de los muchachos que sobrepasan la edad de los 11 años, los grupos violentos tienen la intención inmediata de reclutarlos para ser parte de los ejércitos armados ilegales. Hubo un crecimiento en esa brecha importante entre el año 2005 y 2010, que fue cuando se dio la famosa política de seguridad ciudadana, que lo que tenía era nombre, pero realmente en los números las cifras son dramáticas. Al 2015 ya la brecha empieza a cerrarse, ya los muchachos, según información de la CEPAL, ya no son reclutados a temprana edad. Si vemos en la ciudad o en los sectores urbanos, la brecha entre la cobertura en primaria y secundaria no es tan grande como si en el sector rural. En primaria sigue siendo mayor la cobertura que en el bachillerato, pero ya sobre el 2015 esta cifra empieza a favorecer los datos. Si vamos a mirar los datos de la educación virtual en Colombia, vemos que los elementos más importantes es que han ido creciendo esencialmente dentro de la conectividad,
dentro de los índices de docentes formados en el caso de virtualidad y apropiación de las herramientas de las TIC, la creación de las redes comunicativas Renata, Vertigium, digitalización, y los establecimientos han crecido en oferta frente a las condiciones de virtualidad. Los convenios internacionales e internacionales han fomentado muchísimo, por ejemplo, el desarrollo de las maestrías y los doctorados en los docentes. Más de 50 grupos de investigación. El grupo portal Colombia Aprende ha ofrecido 60 grupos importantes de investigación con un estímulo importante en la parte económica. Inicialmente se tenían 142 estudiantes por equipo computacional. Hoy en día son 21 estudiantes. Eso quiere decir que los elementos han favorecido mucho todo este desarrollo de la era digital. La era digital ha impactado todo lo que es el sector de la educación, desde el aprendizaje hasta la enseñanza o viceversa. Las matemáticas pues son definitivamente un imaginario colectivo que son elementos muy complejos para su aprendizaje y apropiación conceptual, pero resulta que en los sistemas de gestión y desarrollo digital, las OVAs, o que se llaman objetos virtuales de aprendizaje, han desarrollado una cantidad de herramientas y tutoriales que han ido cambiando un poco esa condición de creer que las matemáticas son imposibles de aprender. Existen numerosos software aplicativos y numerosos elementos complementarios para el aprendizaje de las mismas, y pues obviamente en esas condiciones es importante empezar a profundizar para ver qué tan efectiva y de qué calidad es el aprendizaje de las mismas. La propuesta de investigación está centrada básicamente en esos dos elementos: sobre lo efectivo del aprendizaje en ambientes virtuales y sobre el nivel de aprendizaje significativo de las matemáticas. Hablamos de matemáticas escolares. Existen pues obviamente toda una serie de condiciones sobre la demanda de la educación en Colombia y las variaciones correspondientes. La implementación metodológica y didáctica para garantizar dichos aprendizajes pues tiene una serie de elementos. Digamos que los más importantes están centrados en las ABAs y los OVAs. Muchísimas gracias por su atención.